Mi siguiente invitado es el abogado Luis Eduardo Camacho González. Luis Eduardo, como siempre, un placer recibirte aquí en Next Noticias. Saludos, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, caso de los hermanos Martinelli. Ayer, pues, el partido Realizando Metas habla de una inacción por parte de Cancillería. Inacción que tú también has reiterado, pues, no solamente por esa defensa de los bienes y de los nacionales que debe hacer la Cancillería, sino también, no solamente que están dejando en indefensión a 2 panameños en el extranjero, sino también a 2 diplomáticos panameños en el extranjero. Sí, así es. Como yo lo he dicho desde el primer momento, Sí. hay que partir del hecho de que nuestras autoridades tienen una obligación constitucional y legal. Esa obligación es proteger a los panameños y sus bienes en el país que se encuentren, no solamente en Panamá, sino en donde se encuentren. En este caso, estamos hablando de 2 panameños, independientemente de su condición diplomática, que están en un país extranjero donde no se están cumpliendo sus derechos ni se están cumpliendo sus garantías fundamentales. Ustedes hablaban hace un rato de la importancia de cumplir con el debido proceso, de respetar los derechos de las personas a nivel local. Imagínate cómo es esa exigencia a nivel internacional cuando tú ves que a 2 de tus ciudadanos panameños los están pisoteando, porque eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que nosotros venimos reclamando desde hace muchos meses, porque adicional a tratarse de ciudadanos panameños, se tratan de ciudadanos panameños que además fueron electos de forma popular en las pasadas elecciones de diputados del Parlamento Centroamericano. Entonces, ellos, por su condición de diputados centroamericanos, realizan una labor para el Estado panameño a nivel internacional, y sobre la base de eso se les otorgan credenciales diplomáticas. Yo ayer en una entrevista que mantuvimos y durante la conferencia de prensa donde participé como abogado de ellos, mostré las identificaciones diplomáticas expedidas por el Parlacén, donde consta que son diputados por la República de Panamá durante el periodo 2019-2024, y donde adicional a eso se reconoce que esas acreditaciones fueron entregadas luego de que ellos cumplieron con todos los procedimientos para ello, y que las mismas incluso son reconocidas por las autoridades guatemaltecas, ya que cuentan con la firma del director de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, nosotros hemos podido ver que a pesar de que ellos, de que la propia identificación diplomática en la parte interna establece las normas que se les son aplicables, y como lo dice la certificación de noviembre del año 2020, expedida por el propio Parlacén, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, dentro de esa identificación están descritas cuáles son las inmunidades y privilegios que le asisten por su cargo. Y ellos, dentro de esas, tienen inmunidad para ser detenidos y retenidos su equipaje, y nada de eso se cumplió. Ustedes todos, pues a través de los medios de comunicación, porque esto fue un festín mediático. Lastimosamente en los temas de los Martinelli, siempre hay un festín mediático. Yo lo llamaba ya un hecho como sádico. Tú ves cómo lo sacaban en los medios de comunicación, cómo documentaban. Esto parecía un reality, desde el momento que los detuvieron hasta que lo llevaron a la audiencia, pero eso ayudó a evidenciar que nunca se respetó su inmunidad. Las identificaciones diplomáticas les fueron retiradas. Inicialmente, las autoridades guatemaltecas decían que las mismas eran falsas, pero cuando se dieron cuenta que eran verdaderas, sencillamente lo que hicieron fue que las escondieron, dejaron de hablar de las identificaciones diplomáticas, y al día de hoy no ha habido una autoridad guatemalteca que se siente realmente a hacer un análisis jurídico de esas identificaciones, de por qué las mantenían, cómo ingresaron a Guatemala, porque es un detalle muy importante. Es que ellos, al igual que en muchos otros países, por temas de COVID, había un decreto presidencial donde se prohibía el ingreso al Estado de Guatemala, y solamente habían 3 condiciones: nacionales, que ellos no son nacionales; residentes permanentes, que no son residentes permanentes;
y la otra exclusión eran los diplomáticos acreditados en el Estado guatemalteco. Y en este caso, ellos ingresan a Guatemala como diplomáticos acreditados porque tienen identificaciones reconocidas por las propias autoridades guatemaltecas, y en razón de eso se expide un salvoconducto con el que se les permite ingresar a Guatemala para presentarse al Parlacén y realizar acciones propias del Parlacén. Pero esas acciones propias se vieron, la directiva del Parlacén decidió que se realizaran en Panamá, y por eso ellos regresaban a su país. Y al regresar a su país estaban revestidos por otra inmunidad adicional, que es la que establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ellos estaban amparados por el artículo 29, 39 y 40 de esta convención, que establece que cuando la persona está en un trámite, se le tiene que permitir el trayecto hacia su país para concluirlo. Y eso no se le permitió a los hermanos Martinelli. Y al día de hoy, Fernando, ellos se les sigue violando sus derechos. Yo lo decía ayer, se dio una decisión donde se hablaba de la viabilidad de la extradición, pero no se dio audiencia. Se toman decisiones sin darle la oportunidad de ser oídos, sin darle la oportunidad de defenderse. Se toman decisiones donde no se le da la oportunidad de que se debata el tema relacionado a su inmunidad diplomática. Están siendo atropellados, están siendo pisoteados, pero nuestra Cancillería no dice absolutamente nada, y como yo siempre lo he dicho, esto es por quién es la persona que reclama. O sea, tenemos del lado allá al Estado americano que está correteando a dos panameños, pero nuestras autoridades por esa sencilla razón prefieren hacerse a un lado. Yo creo que eso es incorrecto. Como lo señalé, hay precedentes donde el Estado panameño en ocasiones anteriores, durante los años 2012 y 2014, ejercieron actuaciones activas para solicitar la libertad de personal diplomático que había sido detenido en Filipinas, y se logró su regreso a Panamá. En el año 2014, un panameño común y corriente, sin ningún tipo de inmunidad, había sido secuestrado en Nigeria. La Cancillería se activó todo su protocolo para solicitar su regreso a Panamá. Recientemente, la viceministra Daira Carrizo, protegiendo los derechos de un ciudadano turco, prohibió o limitó su extradición a Turquía, pero en el caso de los Martinelli no pasa nada. Mientras a ellos le violan sus derechos, le pisotean sus derechos, la Cancillería no dice nada. Y eso es grave. Para mí es una omisión a sus funciones y es un desconocimiento claro del deber de protección que tiene la Cancillería frente a un panameño. Bueno, ¿qué debe pasar ahora desde Panamá? Pues, ¿cómo hacer que la Cancillería despierte de ese letargo provocado, tal vez, por intereses políticos? Nosotros vamos a insistir en que la Cancillería debe reconocer la condición de ambos hermanos. A nivel jurídico, acciones jurídicas que se puedan interponer, las estamos analizando, porque recuerda que el proceso se lleva principalmente en Guatemala. Sin embargo, como ha sido la conducta que nosotros hemos planteado durante todos estos procesos, la defensa va a realizar todas las acciones que se tengan que interponer en contra de las acciones que violan los derechos, llámese nacionales e internacionales, porque esto ha ocasionado de que muchos casos se tengan que llevar a otras instancias para efectos de revisar las actuaciones que se están cometiendo y que son violatorias de derechos humanos. Mira, te pongo un ejemplo, solamente para que tú veas lo difícil o lo injusto del proceso que llevan los hermanos Martinelli en Guatemala. Si un guatemalteco es detenido en Panamá, producto de una extradición, por poner un ejemplo, ese guatemalteco, la ley panameña le da la posibilidad de acceder a la libertad mientras el proceso se da, bajo una caución de una fianza. Pero en Guatemala, la extradición implica, por la ley guatemalteca, una detención automática. Es decir, Fernando, tú no tienes derecho a nada. Incluso la ley es tan absurda
tan, pero tan absurda, que incluso aunque el Estado requiriente, que en este caso son los Estados Unidos, no hubiese pedido la detención, la ley obliga al juez a detener a la persona. Entonces, eso es inconcebible. Mientras en Panamá ellos tienen derecho, en Guatemala los panameños no tenemos derecho a nada y estamos obligados a ir a la cárcel sin derecho absolutamente a nada. Y eso es lo que ha pasado al día de hoy. Los panameños, Ricardo Martinelli y Luis Enrique Martinelli, están siendo pisoteados por las autoridades guatemaltecas. Incluso hay constancia, Fernando, en el expediente que los jueces iniciales decían que las credenciales diplomáticas no le habían sido puestas de presente, pero es que esas credenciales diplomáticas no las tenían ellos. Todos ustedes vieron en el reality que nos hicieron, sí, que las credenciales diplomáticas las habían retenido, estaban en una mesa junto a todas las demás pertenencias que tampoco podían ser incautadas, pero las autoridades no las presentaron a los jueces. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se le presentaron? Y es obvio, no se presentaron para evitar que se entrara al debate de que ellos no podían ser detenidos por su condición diplomática y por las tareas que estaban realizando en ese momento frente al Parlacén. Pero ante toda esa situación, la pregunta es, ¿dónde está la Cancillería panameña? Que es la que tiene la capacidad en este momento de presentarse ante el Estado guatemalteco y decirle, usted le está violando los derechos a mi ciudadano panameño, lo que usted está haciendo es incorrecto. En Panamá nosotros le damos mayores garantías a sus ciudadanos porque usted no le da las mismas garantías a los nuestros, y en el determinado caso decirle, oiga, esos ciudadanos panameños, adicional a eso, tienen una condición especial, ellos son diplomáticos panameños y yo le pido a usted que le permita que ellos regresen a su país, donde ellos venían a hacer frente a los procesos que le habían iniciado durante el gobierno de Varela, producto de la persecución política iniciada en contra de su padre. Entonces, claro, pero sencillamente tú ves que la Cancillería panameña no está guardado silencio y ha dejado esto así, y ellos están en un país que no es el suyo, en indefensión total. Entonces, eso es lo que debería pasar. La Cancillería debería accionar, debería exigir el respeto a sus derechos y garantías fundamentales, debería pedirle a Guatemala la revisión de todas las violaciones que se han cometido, pero sobre todo exigirle que se le permita a sus diplomáticos regresar a su país, producto de que ellos no podían ser detenidos. Tú lograste que un organismo de la importancia de Naciones Unidas pues, diera una advertencia a Panamá sobre la violación de derechos al expresidente Ricardo Martinelli. ¿Se puede accionar esta organización también por lo que le están haciendo tanto a Luis Enrique como a Ricardo Martinelli Linares? En efecto, y yo creo que, como siempre te lo he dicho, nosotros vamos a utilizar, ya sea con los abogados en Guatemala o los que estemos en Panamá, sí, nosotros vamos a utilizar todas y cada una de las instancias nacionales e internacionales para efecto de exigir el respeto a los derechos y garantías fundamentales de nuestros clientes. Yo creo que ese es un deber de nosotros como abogados, y cuando tú no encuentras justicia en un determinado país, siempre existen las instancias internacionales para acudir y exigirla, porque para eso están. Cuando tú lees, por poner un ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que uno de los países, para que tú sepas lo irónico, uno de los países que impulsó este tratado, convenio, fue Panamá. Sí. Panamá fue de los países, los enviados por el Estado panameño. Estamos hablando de las primeras convenciones que se hicieron por los años de 1945. Una de las personas que impulsaron estos tratados fue Panamá, los enviados por Panamá. Producto de los años de dictadura, se obstaculizó que Panamá asumiera las competencias de estos organismos, pero como lo decía, creo que fue Alejandro Pérez ayer, por los años de 1990, una vez ingresa el gobierno democrático,
Panamá acepta la competencia de estos organismos internacionales, pero nosotros nos encontramos al día de hoy con muchos servidores públicos que de a mala conocen el derecho interno. Porque aquí aparece algo, está... Luis Eduardo, que hay que recalcar. Guatemala haciendo de tercer estado o sujeto que debería haber garantizado esa inmunidad frente a dos estados en los cuales él no tiene ninguna parte, porque uno es Panamá y otro es Estados Unidos. Pues, esa violación del Convenio de Viena, ¿dónde se salvaguarda? ¿Dónde uno invoca que este estado está violando su rol de tercer estado con un diplomático de un tercer país? ¿Tú sabes quién lo debería hacer? Lo debería hacer la Cancillería panameña, que es la que tiene la capacidad a través del Estado de acudir a la Corte Internacional de Justicia. Pero es que tenemos, vuelvo y te repito, a una Cancillería que para mí es incapaz, que no conoce de derecho interno, mucho menos va a conocer de derecho internacional. O sea, tú no puedes tener en un cargo tan importante a alguien que no conoce de derecho internacional, porque ese es un grave problema. En este caso, la reclamación frente a eso lo debería hacer en primera instancia el que tiene la capacidad de acudir ante la Corte Internacional de Justicia, es el Estado panameño. Claro. ¿A través de quién? A través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos en primera instancia son los primeros que deberían estar al pie del cañón ante las instancias internacionales exigiendo el respeto a sus ciudadanos. Y ojo, lo que le está pasando a los hermanos Martinelli y Linares ante la inacción del Estado panameño le puede pasar a cualquiera. Cualquier diputado centroamericano que por X o Y circunstancia se vea afectado en el ejercicio de sus funciones en el exterior, quedaría en indefensión. O sea, la pregunta es ¿por qué lo que le están haciendo a los hermanos Martinelli no se lo pueden hacer a los demás? Entonces yo creo que allí es donde hay que poner, como dicen las barbas en remojo, porque el precedente que está sentando esta Cancillería es grave. Y digo esta Cancillería porque si me pongo a hablar de la anterior... No, lo anterior eso era un carnaval. Recordemos que eso no existía. La inacción en cuanto a la defensa de los derechos de un nacional la dejó planteada en primera ocasión la fiscal Isabel Sainmalo, que le dio la espalda a panameños, al caso a los señores Walker, que permitió que los pisotearan, que hicieran lo que le dieran, que les quitaron sus negocios, los despojaron de todo, los llevaron a las quiebras en muchas cosas. No, y la muy cínica lo dijo abiertamente. Nada. Yo no voy a defender a este grupo económico y punto. 6.000 empleos a la basura, porque la señora dijo que ella no iba a embarrarse en esto. Pero en fin, Luis Eduardo. Y a la final que quedaron, hace poco se vio que a estos panameños los tuvieron que sacar de las listas que los tenían. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿era necesario llegar hasta allí? No, porque el Estado panameño tenía el derecho de exigir el respeto de los ciudadanos panameños, que no había prueba de lo que se estaba acusando y de todas las fuentes de empleo que estaban detrás de ellos. En este caso, estamos exigiendo lo mismo, el respeto de dos panameños, que por su condición de panameños solamente tienen el derecho a ser protegidos. Pero en este caso en particular, estos dos panameños tienen una particularidad. Guste a quien le guste, Fernando. Son diputados del Parlamento Centroamericano. Y al ser diputados del Parlamento Centroamericano, están protegidos por instrumentos internacionales que le garantizaban que no podían ser detenidos. Y es ilógico, como yo lo vengo planteando. Se pasaron durante años diciendo que los hermanos Martinelli no venían, que los querían en Panamá. Y cuando ellos vienen, porque el día que los detienen estaban a punto de abordar un avión para regresar a Panamá y hacer frente a los procesos que se iniciaron durante el proceso de persecución de Juan Carlos Varela y la ex procuradora Kenia Porcel, entonces ahora nadie los quiere en Panamá. Sí. Entonces, cuando estas situaciones tú las analizas, es evidente que hay un matiz político, intereses extraprocesales que están operando en este sentido y que lo que están haciendo es perjudicando a dos ciudadanos panameños que han sido tirados al olvido por parte del Estado panameño en el extranjero. Así es. Luis Eduardo Camacho González, gracias por esta explicación.